bien, como habíamos anunciado, tenemos la presencia ya en nuestros estudios del Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez. Procurador, un placer y un honor para nosotros que usted haya aceptado nuestra invitación de ser el primer entrevistado de este año y de esta nueva etapa del programa Víctor en Vivo. Muy agradecido. Gracias a ustedes y felicitaciones por esta nueva etapa en la comunicación de tu vida. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos ofrecerles dando datos. Dando datos, el artículo 169 de la Constitución de la República establece que el Procurador General de la República es el jefe del Ministerio Público. Y establece este artículo 169 de la Constitución que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Cuando se habla del Ministerio Público, se piensa en la figura de Jean Alain Rodríguez, porque es el jefe del Ministerio Público. Sin embargo, cuando el presidente Danilo Medina le designó en esta posición el 16 de agosto del 2016, de los nombramientos que causaron más sorpresas, fue precisamente este. ¿Cómo se entera Jean Alain Rodríguez de que va a ser Procurador General de la República? El presidente se lo había comentado antes, se enteró ese mismo día. ¿Qué sintió y cuáles fueron las instrucciones del presidente con respecto a esa posición? Bien, vamos a decírtelo en primicia. Sí. La verdad es que nunca he relatado eso, pero para mí también fue una sorpresa. Y fue una sorpresa agradable, porque la verdad es que hace ya más de 20 años decidí servirle a mi país y es un honor poder servir procurando justicia, que es lo que más clama un ciudadano y lo que más sed va a tener siempre. Lo supe en ese mismo momento, no hubo una antelación, no hubo una anticipación. El presidente no tiene por qué consultar, tiene las facultades que le otorga la Constitución. O sea, Jean Alain era director del CIRD, del Así Centro mismo. de Exportación e Inversión de República Dominicana. Venía haciendo un gran trabajo a través de la promoción de la inversión extranjera. En la campaña coordinó todo lo relativo al movimiento de República Digital. Sí, así es. Miembro del Comité Central del PLD. Entonces Jean Alain va a Palacio el 16 de agosto, después de la ceremonia en el Congreso, a juramentarse sin saber a qué posición. Ni siquiera a saber si iba a juramentarme. Sencillamente te llaman o me llamaron. El presidente quiere verle a tal hora luego del Congreso. Y con mucho gusto acudo y al momento me dicen, párese allí, al igual que a los demás ministros, y veo, y abajo decía Procurador General de la República. Lo miré y lo dije: a servir a mi país. Ahí fue que se entera Jean Alain Así Rodríguez es. que iba a ser Procurador General de la Así República. es. Posteriormente, ¿alguna instrucción, alguna encomienda especial de parte del presidente al asumir Sí. estas nuevas funciones? Hubo una sola encomienda. Me pidió levantar la mano derecha y jurar ante Dios y mi pueblo que iba a hacer cumplir la Constitución y las leyes, a lo cual yo le contesté que sí, lo juro. De ahí en adelante el presidente de la República, más que nada en temas administrativos, en temas presupuestarios y dando apoyo, es que se involucra, no más allá de esos temas. Debemos destacar que el Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, obteniendo más tarde el título de doctor en Derecho a la Universidad La Sapienza de Roma. También realizó una maestría en Derecho Civil. También realizó una segunda maestría de Derecho Penal en la Administración Pública en la Escuela Superior de la Administración Pública, todo esto en Roma, en Italia. Pero también realizó una tercera maestría de Derecho Comercial en la Universidad de París, en la Sorbona, en Francia. Entonces venía Jean Alain como abogado, ejerciendo desde su propia oficina de abogados aspectos jurídicos relacionados más con el área comercial que con el área penal. Entonces ya cuando se ve al frente del Ministerio Público, relevando en estas funciones al ex procurador, el doctor Francisco Domínguez Brito, con casos muy sonoros, muy calientes, con una papa muy caliente en medio de su designación, el tema de Odebrecht, el tema de los tucanos. Entonces entra Jean Alain Rodríguez con una agenda de reforma del Ministerio Público, de modernización del Ministerio Público. Hoy que celebramos el Día del Poder Judicial, ¿en qué ha consistido ese programa de modernización y reforma del Ministerio Público? Gracias. En la vida hay que prepararse siempre para todo y todo siempre tiene su sentido. De hecho, el primer trabajo oficial que tuve en el Estado fue precisamente en la Fiscalía del Distrito Nacional. O sea que yo comencé como Ministerio Público
hace poco más de 20 años, 22, 23 años atrás. Y casualidad quizás de la vida, o diosidencia llamémosle, una de esas maestrías era precisamente en temas de corrupción. Posiblemente, o creo que no conozco a otro, debe de haberlo, el único que conozco que tiene una maestría en Derecho Penal de la Administración Pública es un servidor que conozca, seguramente habrán otros en el país. Y fíjate cómo el mundo da vueltas y vuelve y te trae hacia eso. Donde sea que tú vayas en la vida, siempre hay que hacer un cambio. Las cosas pueden estar bien, pero pueden estar todavía mucho mejor. Y eso es lo que precisamente hemos venido a llegar al Ministerio Público, a hacer un cambio trascendental, radical. ¿Cuál es la necesidad de ese cambio? Primero, es evidente que necesitamos un mejor sistema de justicia, necesitamos que la criminalidad continúe disminuyendo, necesitamos todavía sentirnos más seguros, y como ciudadano, como dominicano, pues siento que tengo ese deber y ahora la responsabilidad, no solamente un deber, como servidor, como Procurador General de la República. Nuestro país se ha desarrollado muchísimo, Víctor. Tiene en los últimos años, más de una década de desarrollo, un crecimiento sostenido. Ahora vemos un 7%, en otros años un 8%, un 6%. El mundo entero mira a República Dominicana tratando de imitar las políticas que está haciendo el actual gobierno. Y vemos que ha crecido en el área financiera, que ha crecido en el sector construcción, que ha crecido en el sector turismo, en todo ha crecido prácticamente la República Dominicana. Esa globalización, ese crecimiento, esa conectividad también con otros países, te trae consigo una nueva criminalidad, una criminalidad más compleja. Incluso el mismo el acceso al Internet te conecta no solamente a ti como ciudadano, sino también conecta al delincuente. La sociedad está más vulnerable. Desde luego, en el momento en el que tú tienes un campo más amplio, una población más amplia, no tienes 100 vuelos diarios, sino tienes más de 280 vuelos diarios, todo eso te trae a ti una criminalidad más compleja. Las amenazas son mayores. Es normal, es parte de un proceso. Entonces, ahí es donde el Ministerio Público debe decir, yo también tengo que actualizarme, yo también tengo que modernizarme. ¿Y cuál fue la estrategia que trazamos y que estamos desarrollando? Primero, la gente. Las instituciones están compuestas por las herramientas y por su personal. El Ministerio Público estaba corto en número. Entiéndase, teníamos prácticamente la misma cantidad de Ministerio Público que teníamos 7, 8 años atrás, y no así con el crecimiento poblacional y con el crecimiento del turismo y con el crecimiento de la misma economía. Entonces, la cantidad de fiscales per cápita estaba muy por debajo. Estaba muy por debajo de lo que estaba anteriormente. Entonces nos propusimos aumentar eso y ya lo hemos hecho en gran medida. Ingresamos 250 nuevos fiscales de unos 850 que teníamos. Se juramentaron recientemente 38 nuevos fiscales. Esos son titulares, eso todavía ahí no hemos llegado. Me refiero a los fiscalizadores, que digamos la base de la pirámide en cuanto a rangos. Okay. Esos son también por concursos, son concursos abiertos públicos donde todos los profesionales del derecho que tengan las condiciones y requisitos que estén allí participan, toman un examen y conforme las plazas que hay en cada provincia pueden ingresar. Ingresamos 263. Y ahora estamos ingresando más de 250 más que están en el proceso de entrenamiento. Eso significa mayor presupuesto. ¿Ha habido un incremento de la asignación presupuestaria del Poder Ejecutivo hacia el Ministerio Público? Definitivamente. Desde el año 2000... O sea que el presidente Danilo Medina ha entendido que es necesario este proceso y ha invertido recursos para que el Ministerio Público pueda hacer este tipo de movimientos. Totalmente. Lo único que nosotros hemos recibido del presidente Danilo Medina ha sido apoyo. Y por supuesto que todavía hay precariedad, por supuesto que hay más necesidades, pero si le preguntas a cualquier ministerio, a cualquier institución del país, incluso a cualquier compañía privada, siempre te va a decir que necesita más y se necesita más, pero ahí vamos. Lo importante es ver el esfuerzo que se ha hecho, la buena intención y sacar, ahorrar el mayor provecho a esos recursos. Podemos decir que se necesita más, pero que tenemos más de lo que teníamos antes. Muchísimo más. Hablamos de que en el año 2012, por hablarte de la gestión que tú has mencionado, eran unos 2.600 millones de pesos aproximadamente de presupuesto, y para el año 2018 cerró con más de 5.300, 5.400, es decir, más del doble en 6 años.
Este año todavía que viene va a ser mucho más, pero es un año pico por un tema que, si me permite, quisiera abordarlo un poco más tarde, que es el tema penitenciario y las inversiones que se harán. Quiero que hablemos de eso. Hay Sí. dentro de la parte de modernización del Ministerio Público está la responsabilidad de las cárceles. Así es. Y vemos que hay un nuevo modelo penitenciario en la República Dominicana. Inclusive vi que hoy se anunció ya lo que es la nueva, en San Luis van a hacer una nueva instalación Así mismo es. carcelaria, Sí. y he visto también que han ido cambiando cárceles tradicionales con nuevos modelos, ya con Así los internos, ya no se le dicen los presos, sino se le dicen los Internos, internos, así y ya están uniformados y ya tienen un horario Así es. establecido, una rutina. Sin embargo, hay cárceles como La Victoria, que se mantiene todavía como sin ningún tipo de régimen de este nuevo modelo penitenciario. ¿Cómo marcha ese proceso? Antes de abordártelo, si me permites, te concluyo la otra parte. Por favor. Pues, gracias. Te decía que aumentamos ya la cantidad, o en proceso de aumentar la cantidad de fiscales. Lo segundo es la capacitación. Si tienes la persona, necesita que esa persona esté debidamente capacitada. Entonces, elevamos el nivel de la Escuela Superior del Ministerio Público a instituto superior. O sea, ya tiene la condición de instituto conforme el Ministerio de Educación Superior. Registrado en la MESIT. Correcto. Teníamos un muy buen número de capacitados por año. Hablamos de unos 2.400 capacitados en el año 2016, pero no queríamos quedarnos allí. Ya nosotros en el año 2018 concluimos no con 2.400 capacitados, sino con 6.000 capacitados, con más o menos el mismo presupuesto. De manera tal que ya tú tienes más fiscales y más capacitados. El tercer pilar es las herramientas. ¿Qué sucedía? Tú tenías fiscales que estaban primero compartiendo 4 o 5 fiscales una computadora, que no había un sistema intranet eficiente, que no había un sistema de investigación criminal eficiente. Para preparar una instancia. Para preparar una instancia, una investigación, un expediente. O sea, perder tiempos y tiempos sin tú ni siquiera saber ni de qué compañía es socio esa persona, y perder tiempo tú dirigiendo la investigación por un lado, cuando con información básica puedes dirigir la dirección correcta. Entonces hicimos una nueva plataforma web. Esa nueva plataforma nos permitió interconectar a todo el Ministerio Público. Entregamos más de 1.500 computadoras y todavía seguimos entregando. Andaban a pie la gran mayoría de los fiscales, ya le metimos 160 vehículos al sistema, instalaciones remozadas, no había ni dónde sentarse en muchísimos lugares. Han ampliado las fiscalías barriales. Hemos ampliado fiscalías barriales, las hemos remodelado, le hemos puesto todo un sistema de investigación criminal que ya hoy incluye a cerca de 17 instituciones con data pública, pero que no estaba integrada en un solo sistema. Cambiamos nuevos servidores, en fin, todo un sistema que permite con más gente, con gente más capacitada y con herramientas en sus manos, hacer una investigación más eficiente. Muchos de los casos que estamos viendo, y a veces olvidamos porque lo que estamos haciendo es lo que espera la ciudadanía. No es que estamos haciendo algo que ahora es un privilegio y algo es un... no, lo que se está haciendo es lo que hace muchos años se debió de haber hecho. Y el ciudadano ya lo asimila como algo común. Hay muchos casos que lo hemos solucionado de la mano de la Policía Nacional, que también ha ido mejorando y tecnificándose, que se ha solucionado en 24 o 48 horas, teniendo los responsables a mano. Y eso ha sido producto de la tecnología, cámaras del 911, técnicas de investigación, esta plataforma, seguimiento, y todo eso responde a más fiscales, más capacitados y a esa herramienta. Un ejemplo que muchas personas lo tienen en la mente es el caso de Emily. El caso de Emily, que tanto nos toca a nosotros como servidores públicos, pero también como ciudadanos, fue un caso que en menos de 24 horas ya se había identificado quién era la persona, que esa persona en su momento, o esas personas, andaban buscando y dando declaraciones de Emily, por favor, aparece, y logramos en 24, 48 horas. Cuando aparece el video del imputado, del asesino de Emily y de su madre, en televisión, diciéndole que a Emily que por favor apareciera, ¿ya ustedes sabían que ellos eran los principales sospechosos? Todavía en ese momento, que habían pasado unas horas, no teníamos a ciencia cierta eso. Sí habían ciertos indicios que por inteligencia lo estábamos conectando. Pero fíjense que incluso en el video, la madre del asesino dice, ella era la novia de. Es decir, habla en pasado, por favor aparece. Eso fue otra señal que nos dio
a investigar más en esa dirección y se hizo el traqueo Ya ustedes de los tenían, celulares y tenían todo. los datos de la triangulación, los celulares. O sea que el Ministerio Público cuenta hoy con más herramientas tecnológicas para ese tipo de Correcto. casos. Sin embargo, y qué bueno que usted toca el caso, porque una de las preguntas que quería hacerle es, sin embargo, la justicia, la mayoría de la población dominicana se sintió indignada cuando la sentencia, Sí. porque entienden que la sentencia no fue justa. Sí. Y el Ministerio Público anunció la apelación. ¿En qué va ese proceso? Y personalmente la valoración del Ministerio Público en la persona del Procurador General sobre la sentencia del caso Emely, tanto para el asesino como para la madre. Sí. Indignación también, al igual que la población. ¿Por qué? Porque es un caso muy evidente, tanto jurídico como en términos prácticos, de que la sentencia no correspondió ni en la tipificación penal exacta que debía tener para cada uno de los imputados, incluyendo al asesino, que le dieron 30 años, pero estamos de acuerdo con los 30 años, que es la pena máxima, no así con la tipificación que se le otorgó, y a la madre ni con la tipificación ni con la cantidad de años. Y así lo anunciamos, que íbamos a apelar con toda la de la ley, porque estamos convencidos que ese es un expediente que se sustenta y que hay más que evidencia. O sea, ahí lo categorizaron simplemente por ocultamiento de cadáver, cuando no hay solamente un ocultamiento de cadáver. Eso fue mucho más allá, hubo una complicidad perfecta y una procuración de impunidad que está contemplada en el Código Penal de hoy, donde el Ministerio Público solicitó 20 años y una sentencia cercana a los 20 años era lo que se esperaba. ¿Y a qué atribuye el procurador que pueda ser, se haya evacuado esta sentencia tan benévola entonces en el caso de la madre con solamente 5 años? Es sencillo, nosotros respetamos mucho al Poder Judicial y a los jueces, pero no así compartimos los criterios ocasionales que pueden evacuar sentencias. A nosotros o incurrieron en un error, o los engañaron, o cualquier otra situación pudo haberse dado allí. Lo que sí estamos seguros es que no estamos conformes en lo más mínimo con esa sentencia, en hecho y en derecho. Y así la vamos a apelar dentro del plazo que establece la ley y vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias legales. Señor Procurador, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que conversemos sobre el nuevo sistema carcelario, lo que es el nuevo modelo del sistema carcelario. Tenemos que hablar de Omega, tenemos que hablar de la liberación de Omega, tenemos que hablar de la renovación de los nuevos fiscales, pero antes de pasar a la pausa, quiero también ofrecerles, dando datos. El Código Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se encuentran registrados por el ser humano y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos. Fue escrito en el año 1750 a.C. por Hammurabi, que era rey de Babilonia, y actualmente está conservado en el Museo del Louvre en París, Francia. Esto es Dando Datos de Víctor en Vivo, a propósito de que hoy es Día del Poder Judicial y contamos con la presencia del magistrado Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Continuamos con esta interesante entrevista en exclusiva, Víctor en Vivo, esta noche con el magistrado Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez. Antes de continuar con la entrevista, tenemos Víctor en Vivo dando datos. ¿Cómo se origina el derecho? ¿Cómo se inventa el derecho? ¿A quién se le ocurre que las leyes tienen que existir y que tiene que ser igual para todas? De acuerdo a los historiadores, el derecho romano es el inicio de lo que fueron las normas legislativas. Se originó en el año 753 a.C. a través del reclamo del pueblo para que las leyes se recopilaran y escribieran para que no fueran malinterpretadas y evitar cualquier manipulación. Una comisión de 10 magistrados elaboró la ley de las 12 tablas, así se inició el derecho romano, y estas 12 tablas sirvieron como código que garantizaba la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, que fue la raíz del derecho romano, en el año 753 a.C. Señor Procurador General de la República, gracias por continuar con nosotros. El nuevo modelo del sistema penitenciario en la República Dominicana se ha cambiado, se está cambiando el modelo de las cárceles. Se dice que antes, cuando se encarcelaba a una persona,
era prácticamente para que no tuviese ninguna herramienta o ninguna posibilidad de reinsertarse posteriormente en la sociedad, porque delinquía más en la cárcel o desde la cárcel que en un proceso de renovación, sin embargo, o de rehabilitación. Sin embargo, hoy se está trabajando con un nuevo modelo. ¿En qué consiste? ¿A qué aspiran ustedes? ¿Y en qué están basados para ello? Sí. Hace poco más de una década, pues vino una reforma del sistema judicial en su parte penitenciaria. Y esta abarcó la creación de lo que se denomina un nuevo modelo, que en lugar de ir dirigido hacia el castigo, va dirigido hacia la reinserción del interno en la sociedad, que vuelva a recuperarse, que cambie su forma de pensar, educación y colocarlo. Que no siga comportándose como un delincuente dentro de la cárcel. Y fuera también, porque el tema penitenciario por décadas y décadas ha importado, no en la forma en que debería, pero por suerte tenemos ya conciencia de que ese interno, de que esa persona que está en la cárcel, sí debe de importarnos a todos, porque ese en algún momento va a salir. Y si sale dentro de un sistema dirigido hacia el castigo, en condiciones precarias, inhumanas, esa persona va a salir y va a andar en la misma calle que tú, que yo, y que cualquier otro ciudadano, que nuestros hijos, va a cruzarle por al lado. Y nosotros no queremos ninguno que esas personas cuando salgan sea una amenaza a la sociedad, sea un riesgo a la sociedad y que vuelva y asalte y atraque y haga lo que hoy en día hacen. Entonces esa es una preocupación del Estado, una preocupación de un servidor de que cambie. Cuando usted dijo eso, perdóneme que lo interrumpa, no pude evitar que me viniera a la mente el caso de Molinés Rodríguez, de Llena Saibar, que cumplió ya los 20 años y entonces fue puesto en libertad. Recuerdo que cuando se debatió sobre la puesta en libertad de este joven ya habiendo cumplido los 20 años, lo primero que como padre me pasó por la mente fue, esa persona puede encontrarse en un establecimiento público, puede coincidir en un lugar público con uno de mis hijos. Y escuchándole decirlo, me vino a la mente, o sea, el temor que siente uno como padre, que sus hijos puedan compartir en lugares públicos con ex convictos. Así es. Y piensa que ese convicto o cualquier otro, lo que haya llegado por un crimen, haya salido todavía peor. Porque en algunas prisiones lo que se vive allí empeora todavía a ese criminal. Y nosotros hemos decidido terminar de una vez por todas con eso. Sí, la tradición es que salen de la cárcel siendo más expertos en asuntos delincuenciales y en violaciones a la ley que cuando entraron. Por muchos años ha sido así, en muchos casos, y nosotros decidimos que ya basta y que vamos a cambiar eso. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo? Primero es que tenemos dos modelos, el viejo modelo y el nuevo modelo. Pero ese nuevo modelo tiene más de 10 años, nada que tenga más de 10 años le podemos hablar de nuevo. Ya es un modelo, mientras el otro es menos que un modelo. Ahora nos abocamos a un solo nuevo sistema penitenciario, totalmente rediseñado, actualizado, tomando como base esos principios que han funcionado del nuevo modelo de gestión orientados a la reinserción. Para eso se necesitan dos pilares. Primero, una reformulación de todos los protocolos penitenciarios, de manera tal que la educación, tanto primaria como secundaria, como técnica, sean los pilares de un interno durante su estadía en ese recinto penitenciario. Que también la fe sea cultivada de una manera, y me refiero a la fe religiosa, de una forma que ayude también a tener ese interno un momento de esperanza, de que sí hay un futuro. Y eso es lo que llamamos fe, y por eso creemos en Dios, creemos en la iglesia, porque hay algo más grande que nosotros mismos. Y eso también hay que fomentárselo a ellos, que hay algo después de que tú salgas allá. O sea, que se le fomenta no solamente la educación académica, sino también la formación espiritual. Correcto. Me imagino que también en la parte deportiva. La parte deportiva y la parte psicológica también. Que haya un equipo de psicólogos trabajando con ellos reforzado, y también la parte deportiva, con cuerpo sano, mente sana. Sí, porque la parte del cuerpo psicológico, del cuerpo de psicólogos, para la parte psicológica es importante, porque muchas veces esas personas cometen crímenes y acciones ilegales fruto de traumas o de situaciones que arrastran desde niños. La enorme mayoría. La enorme mayoría viene con algún tipo de trauma, y eso hay que cambiarlo. Entonces la combinación de eso, agregándole un nuevo factor, que es el factor de especialización efectiva, laboral. Y me refiero no en algunas simples artesanías o 2 o 3 oficios como lo hacen hoy,
sino que haya un verdadero plan de trabajo para que esos internos puedan hacer oficios que cuando salgan de allí encuentren real y efectivamente una posición laboral que no los lleve, aunque no se justifique, a volver a delinquir. O sea que cuando entran a las cárceles se les ofrece asistencia psicológica a través de profesionales de la conducta humana, en la parte deportiva también para cuerpo sano, mente sano, también para oficios técnicos, también para la formación académica y también para la formación espiritual. Estamos hablando que hay muchas herramientas hoy a disposición de los internos, de las personas que están detenidas en las cárceles, para que puedan reformarse y reinsertarse a la sociedad una vez cumplan sus condenas. Así es, todo esto es en proyecto. Todavía hoy esto no está funcionando, sino que está proyectándose para en este año ser ejecutado. Ok, a propósito de ex convictos, el caso de Omega estuvo en boca de todo el mundo durante finales del año 2018 recién finalizado. ¿Cuál es la valoración del Ministerio Público sobre esta oportunidad para la salida de Omega y las críticas que han hecho algunos sectores, sobre todo usted, que ha sido un Procurador General de la República que se ha caracterizado por empoderarse del tema de la lucha contra los feminicidios? Sí. Así es. Nosotros estamos muy conscientes de la problemática que hay en República Dominicana y en Latinoamérica completa en cuanto a la violencia de género. Y los esfuerzos que hemos hecho son innumerables, con resultados muy, muy positivos. El caso de esa persona que tú señalas es un caso de una historia que todavía no ha concluido. Y no ha concluido porque se trata de una condena, la más amplia condena que se ha logrado por violencia de género, posiblemente en República Dominicana, comparando la magnitud del daño con el hecho. Y eso sí es un ejemplo de esta gestión y de esa política. Para muestra un botón, nosotros logramos estimar por lo que eran las sentencias de los tribunales, lo que estaban siendo las condenas por violencia de género con golpes y heridas curables en menos de 20 días. Y eran unos 6 meses aproximadamente los que los jueces estaban dando como sentencia. El promedio, algunos más, en otros menos. Eso ya hoy ha aumentado, los jueces han tomado más conciencia y están dando sentencias un poco más elevadas, ya de 9 meses, de 10 meses. En el caso de Omega la sentencia fue de 5 años y fue a solicitud del Ministerio Público de esta gestión. De las más altas de ese tipo. De las más altas que hemos escuchado. También está el agravante de que venía por tercera vez, era reincidente. Entonces, y parte de eso fue lo que motivó al Ministerio Público y que el juez le otorgara esa sentencia. Transcurrieron poco más de 2 años de Omega en prisión y los jueces ahora, sin oposición del Ministerio Público de turno, pues le dieron una libertad condicionada, llamémosle en sentido práctico, porque ¿qué significa en este sentido de que está condicionada? Es que es una sentencia suspendida. Entiéndase, si él vuelve a cometer un error o una violación respecto a esa sentencia y los términos que la misma establece, él automáticamente vuelve otra vez a prisión por el resto de los 5 años que tiene. Pero la sociedad o parte de la sociedad, sobre todo en las redes sociales, lo que cuestiona, señor Procurador, es que este tipo de acción que se nota como un privilegio, se le da a Omega por ser un cantante de reconocimiento social, a Marta Heredia por haber tenido también un reconocimiento, pero pregunto, ¿se le ha dado también quizás a otras personas como parte de lo que establece la ley, pero no son casos tan sonoros y entonces la gente no se entera? ¿O hay un privilegio solamente porque ellos son figuras públicas? Es todo lo contrario, diría que en los casos de ellos, de los dos que mencionas, han sobrepasado el promedio que han tenido en otras ocasiones ciudadanos menos notorios. Por ese mismo tipo de situaciones. Por el mismo tipo de situación. Okay. Es decir, eso ha obrado en contra de ellos. Y a solicitud nuestra ha sido una pena bastante alta respecto a lo que sería un comparativo con otras personas. Y estamos muy atentos y que sirva esto de advertencia de que puede ser una figura pública, de que puede ser quien sea y quien le ponga la mano a una mujer va preso. Y ese es el mejor ejemplo, y desde esa óptica es que debemos verlo todos, de que aunque él haya sido una figura notoria, por haber cometido esa violación a la ley, fue preso, estuvo más de 2 años preso, y si vuelve a cometerla, va preso de nuevo, punto, sin ningún tipo de titubeo, sin ningún tipo de vacilación. Por supuesto, de nuevo, son los jueces que tienen la última palabra, y en este caso fueron los jueces que determinaron que él quedaría en libertad sin recurso
posible en manos del Ministerio Público. Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, se ha caracterizado, se ha empoderado personalmente de lo que es el tema de la responsabilidad del Ministerio Público en cuanto a la lucha contra los feminicidios y la equidad de género. Vamos a ampliar más sobre esto cuando regresemos después de la pausa y también queremos preguntarle sobre los casos de corrupción que ha estado manejando el Ministerio Público, el caso de Odebrecht, el tan sonado caso de Odebrecht, también el caso de los Tucanos, y también quiero conversar con él cuando regresemos cuáles han sido sus casos más difíciles, las situaciones más difíciles que les ha tocado manejar a él y a su equipo al frente de la Procuraduría General de la República cuando regresemos. Pero antes, Víctor en Vivo dando datos. ¿Ustedes saben quién fue el primer juez de la historia? El primer juez de la historia se llamó Otoniel. Lo registra la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7. Se le considera como uno de los primeros jueces en la historia de la humanidad, siendo el primer juez de Israel. Se distinguió por capturar el pueblo de Debir en Judá, que estaba en manos de los cananeos, y como recompensa recibió para casarse a la señorita Axa, que era hija de Caleb, la cual había sido prometida a quien conquistara esta ciudad. Se le reconoce como el primer juez en toda la historia, el señor Otoniel. En República Dominicana se celebra hoy el Día del Poder Judicial y tenemos en Víctor en Vivo al Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez. Regresamos de inmediato para seguir conversando con él. Continuamos aquí en Víctor en Vivo. Tenemos el honor de compartir en esta entrevista exclusiva con el Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez, hoy que se conmemora el Día del Poder Judicial en la República Dominicana. Señor Procurador, ¿cuáles han sido los casos más difíciles que le han tocado a usted y a su equipo manejar en estos 2 años y medio de gestión? Sí. Mira, difícil como tal, ninguno. Vamos a decir que hay algunos que hay que dedicarle más tiempo, pero todo caso siempre tiene posibilidad de éxito. Pero tiene que ser difícil tener que dar la orden de mandar a buscar un ministro preso o un miembro del comité político del partido de gobierno o personalidades reconocidas ante la sociedad por un escándalo de Odebrecht a nivel internacional, y tomar esa decisión y a enfrentar esa situación tiene que afectarle, tiene que ser un caso difícil para el procurador. No, no es difícil, es penoso. Y digo penoso porque tú ver que personas que han tenido la oportunidad de educarse, de servir al país, de tener la responsabilidad de trabajar con el erario público, que vengan a cometer estas faltas, sin importar cualquier gobierno, cualquier partido, no está bien. Entonces es penoso que si Dios y un mandatario te dieron la oportunidad de tú servir a tu país, tú hacer algo bien, venir a hacerlo mal. Y por igual, los miembros del sector privado que trabajan con esas personas lo han hecho también igual de mal o casi igual de mal, porque no es el dinero del pueblo, pero se confabulan. Pero se lo toman personal Ellos, contra Jean Alain. Sí. Y entonces entienden que el procurador hizo esto y que me desconsideró y que me grabó. Y entonces, ¿cómo maneja el ser humano, Jean Alain Rodríguez, ese tipo de situaciones junto con su equipo de trabajo que reciben todos esos embates? No, con tranquilidad total, incluso con satisfacción del deber cumplido. O sea, al igual que cuando desde niño yo llevaba juguetes a diferentes barrios para que un niño que no tenía la posibilidad se sintiera bien por el Día de los Reyes, de los Santos Reyes, igual esto me da la satisfacción de que estoy haciendo algo por mi país, que la gente definitivamente quiere que termine la impunidad, quiere que termine la corrupción, quiere que todo esto acabe. Entonces es más que nada una satisfacción, más que considerarlo difícil. Y uno va tomando caso por caso, se enfoca, los trabaja con el equipo, ojo, porque esto no lo trabaja el procurador solo, son equipos de trabajo de profesionales, de miembros de carrera del Ministerio Público que desarrollan los casos, y uno por supuesto le da la orientación, le da la insistencia, le da el apoyo, le da las herramientas y los medios para que puedan tener ellos el éxito junto a las orientaciones del lugar. Y nos sentimos muy satisfechos de lo que hemos hecho en este momento. Hasta el día de hoy hemos roto muchos paradigmas. ¿No se arrepiente de nada? No tiene ninguna acción que haya tomado que diga,
no debía haber hecho eso, no debía haber dicho esto? No, la verdad es que no. ¿Siente la satisfacción Sí, del deber cumplido? totalmente, totalmente. Al día de hoy no recuerdo nada que... ¿Cómo lo recibe la gente? Sí. Cuando Jean Alain Rodríguez comparte, cuando sale, cuando tiene la oportunidad de estar accesible al comportamiento de la ciudadanía, ¿qué le expresan? Muy bien, la verdad es que primero que salgo poco, porque estoy trabajando la mayoría del tiempo y cuando no trato de sacar unos minutos y ojalá siempre fueran más con mi familia. Y el entorno, la Pero muy familia, los bien, amigos. sí, muy bien, mucha comprensión, mucho apoyo, mucha solidaridad. Yo me siento muy bien sirviendo a mi país. En cada reto que tenga, sea del tipo que sea, yo asumo la persona o el personaje, por así decir, y me enfoco en esto. Cuando era secretario de Estado de Inversión y Exportaciones, lo mío era exportar No dice, e invertir. ¿para qué el presidente me puso en esto? No, para nada. Donde un mandatario y en especial el presidente Danilo Medina, que trabaja, es un ejemplo de trabajo. Incansable. Incansable. Pues para mí es un honor servirle a él y servirle a mi país. ¿En qué está el caso de Odebrecht y el caso de los aviones Tucanos? Sí. Pues muy bien, son casos que toman su tiempo. Algunos ciudadanos, y yo los entiendo, a veces se cuestionan, ¿y qué pasa? ¿Que no pasa nada? ¿Por qué falta? No, todo ha ido en un debido proceso. Y si miramos incluso otros países, como el mismo Estados Unidos, que es una justicia que muchas veces miramos hacia allá, aún siendo sistemas distintos, duraron 4 o 5 años Sistemas antes. distintos porque ellos tienen una herencia del modelo anglosajón, Así nosotros es. del modelo francés. Así es, pero en temas de investigación, ellos están más avanzados y las técnicas de investigación siguen siendo similares. Y duraron 4 o 5 años, con presupuestos ilimitados, investigando ese mismo caso, donde la parte República Dominicana era una parte general, con algunas particularidades que nosotros tuvimos que hacer nuestra propia investigación acá para sustentar lo que vino desde Brasil con lo que hallamos en República Dominicana. Y el caso va bien, nosotros nos sentimos optimistas de que va a haber un juicio de fondo, de que va a haber una apertura de juicio por parte del juez de la instrucción apoderado actualmente. Ha habido más de 50 incidentes que han intentado los imputados, más de 50. O sea, vayan a ver ustedes la complejidad del caso, que tienes un grupo de muy buenos abogados en su gran mayoría que están luchando porque el caso se caiga. Y un cuerpo del Ministerio Público dedicado en cuerpo y alma para que el caso no se caiga y haya justicia. Hay sectores de la sociedad, señor procurador, que entienden que porque algunos de los imputados que originalmente fueron encartados por ustedes y ya hoy están fuera del expediente, se les presenta la duda de que o el expediente no fue bien instrumentado en principio y entonces entraron gente que no debieron haber estado, o se hizo un arreglo, una componenda para que hoy esa gente que estaban antes no estén. No, imposible. Nosotros actuamos con responsabilidad y los procesos de investigación tienen 2 etapas. Y no debemos olvidar cómo para conocimiento de todos lo que se esperaba eran el famoso listado de Brasil. Y lo aclamábamos por día, incluso hasta falsificaban listados y circulaban listados falsos. Llegaron los papeles de Brasil. Y no ha habido un solo cuestionamiento de un solo nombre que no haya sido incluido en ese expediente. Nosotros sí hicimos lo que nunca se había hecho en República Dominicana, y es incluir a todo aquel que había un indicio serio y grave en ese expediente sin excepción. Usted dijo en sus palabras de la rueda de prensa de ese día sobre están todos los que son y son en los todos papeles, los que están. y en los papeles. Y ahí mismo aclaramos, porque obviamente cuando quieren sacar de contexto Claro. lo sacan y dicen, estos son y falta aquel y falta no. En los papeles de Brasil. Y no hay una sola persona que haya podido decir, y los papeles ahí están. Ahora con la designación, designación del ex juez Moro como ministro de Justicia de Brasil en el nuevo gobierno, ¿se espera también que haya un cambio o una mayor? No, todo sigue igual. Igual, porque todos los documentos nosotros los recibimos y ahí están depositados. Y vuelvo y te reitero, no hay una sola persona que haya dicho el procurador dejó afuera a tal persona y mírelo donde estaba en los papeles de Brasil. ¿Y el caso de los ¿qué aviones? hicimos? Todo lo sometimos. Ahora, luego nosotros terminamos de desarrollar nuestra propia investigación y solamente incluimos los expedientes que nosotros entendemos y estamos seguros de que hay razones más que suficientes para una condena. Los que no, se hizo lo que manda la ley, que son archivos provisionales, y hay toda una definición de eso. No significa que el caso se acabó, significa que no logramos tener pruebas suficientes finales
para poder hacer una acusación. Ahora, los que están ahí y que incluso, producto de esas investigaciones serias y minuciosas como nunca se había hecho, en términos de tipo de persona, en términos de investigación detallada, en términos de hallazgos, es irrefutable que esas personas cometieron los actos que nosotros estamos señalando. Y el caso de los aviones tucanos, la gente percibe que hay una lentitud o que hay un paño con pasta o que no se le ha dado la debida celeridad. Estamos hablando de un caso que tiene ya varios años, más que Odebrecht. Así es. ¿Qué ha pasado con ese caso? Igual, nosotros llegamos a la gestión y es correcto, habían pasado varios años y no se había presentado acusación. Pero fue en esta gestión, bajo la gestión de un servidor, que presentamos acusación en el caso Supertucano y ese caso ha ido llevándose, que logramos ya incluso una condena de la persona moral, que es la empresa, logrando un resarcimiento, y a la empresa tú no la puedes meter presa, la empresa es una compañía, claro, pero logramos lo máximo que establece el código contra esa empresa, que era el doble de los sobornos que se habían pagado, y ya eso entró al Estado Dominicano. Ahora aquí estamos buscando, te quedan dos, te quedan los ejecutivos, pero los ejecutivos por un principio del non bis in idem no pueden ser procesados allá y aquí ya fueron procesados allá. Te queda la parte local. Uno de ellos está preso, está detenido y el resto están en proceso de juicio. Entonces todo esto es cuestión del debido proceso, conciencia de que ellos se van a defender y van a decir obviamente que fueron apresados injustamente, que no hay caso, pero toda la ciudadanía lo sabe. Todos sabemos lo que ahí sucedió en ese caso, en el caso de Odebrecht y en otros tantos. Señor Procurador, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ¿en algún momento le ha llamado para pedirle, para interceder en favor de una persona, sea en este caso o en cualquier otro caso? No, y no espero esa llamada. Es que el Ministerio Público se maneja de forma independiente por ley. Y aún te haya designado el presidente de la República, es distinto a cualquier otro ministerio. Y el presidente actual es una persona muy respetuosa de lo que son las funciones tanto del Poder Judicial como del mismo propio Ministerio Público. ¿Tampoco le ha llamado para lo contrario, para pedirle que le ponga atención a tal caso o que se enteró y le llegó una información de tal cosa o para que usted accione el Poder Judicial en un sentido, en alguna investigación o en algún caso en específico? Ningún tipo de injerencia más allá que apoyo presupuestario para poder nosotros desarrollar las funciones que manda la ley. Señor Procurador, veo que las relaciones entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Policía Nacional han mejorado. Así es. Que antes existían fricciones entre los jefes de la policía y los procuradores, sin embargo veo que ahora se manejan más de la mano y hay una mayor coordinación, hay un mejor trabajo en equipo. ¿Es correcta esta percepción? Es muy correcta. Primero porque así lo manda la ley. Como bien dabas lectura de la Constitución de la República, la dirección de la investigación criminal la lleva la Procuraduría, la lleva el Ministerio Público. Y eso no era así antes de la ley actual orgánica, antes de las reformas que se comenzaron en el año 97, bajo esa herencia trujillista de la policía dirigiendo y manejando. Hoy tenemos una policía más moderna, más respetuosa de los derechos humanos, pero también los últimos titulares, y en particular el titular actual, son personas conscientes de las normas de hecho y de derecho, de lo que manda la ley, del debido proceso. Y lo mismo sucede con los jueces también. Cada cual tiene su rol. Y la ciudadanía, en algunas ocasiones, y hay que entenderlo y lo entiendo, pues busca un culpable rápido y te busca quizás el culpable el policía, el culpable el fiscal, el culpable el juez. Y no nos damos cuenta en algunas ocasiones que el responsable es el infractor de las leyes. Ese es el enemigo del sistema judicial, el que violó la ley. Y todos contra ese individuo es que tenemos que unirnos, policía, Ministerio Público, jueces, para lograr una condena. Ya lo decía todo usted, con un debido proceso. Ya lo decía usted esta mañana. Así es. Mi principal reto y mi enemigo es el crimen. Sí. Sin embargo, señor Procurador, el tema de la seguridad ciudadana aparece ante la sociedad como uno de los principales retos y dolores de cabeza, de los principales desafíos de la autoridad. Vimos el caso, por ejemplo, en la frontera del asesinato de este soldado que estaba cumpliendo su deber. Vimos el caso, por ejemplo, de los haitianos también que sorprendieron y tuvieron por varias horas secuestrados o detenidos a un grupo de dominicanos que estaban transitando en motores. Vemos casos que alarman, atracos, la sociedad se ve
sorprendida por este incremento que usted lo explicaba al principio, que viene como parte también de lo que es un desarrollo que trae consigo también esas herramientas de tecnología para los delincuentes. Sin embargo, señor procurador, hay una nueva playa de fiscales, 38 nuevos fiscales. Y entonces hay un caso en especial que a la sociedad le llamó la atención, el Distrito Nacional, la magistrada procuradora fiscal, Jenny Berenice Reynoso, perdón, no fue ratificada como fiscal. Y entonces muchas personas entienden que fue destituida o que el Ministerio Público, en su caso como Procurador General, no estaba de acuerdo con que ella siguiera al frente de esa posición. Sí. ¿Qué hay de cierto en esto? No, es simple, la ley es la ley. Y por más que nos guste, nos caiga bien o pensemos que una persona está haciendo bien o mal su trabajo, la ley es la ley. Y era muy cómodo, y hubiese sido muy cómodo incluso para mí, pues poder decir, mira, el nuevo fiscal es tal persona, o este que está acá, o este que está allá, porque es amigo mío, porque me cae bien, o porque creo yo que lo puede hacer bien. Y la realidad es que la ley es la ley, y yo no estoy aquí para continuar y hacer lo mismo, que aún sea con muy buena fe, haya sido una práctica. Muchos de esos fiscales fueron designados sin concurso. De hecho, las procuradurías especializadas, ejemplo, el de lavado de activos, el de medio ambiente, nunca habían sido designados por concurso de ningún tipo. Pero además los concursos que se habían realizado no se habían realizado cumpliendo con todas las fases que establece la ley y el reglamento, sino que en alguna ocasión cumplían con una parte, en otra con otra parte. Y yo no estoy aquí para dejar las cosas igual, ni para dar continuidad a prácticas que están al margen de la ley, aún hayan sido anteriormente con la mejor buena fe y con buenos resultados. Lo primero es hacer cumplir la ley. La ley te manda 2 periodos de 4 años, un segundo periodo a elección, decisión única y absoluta del Consejo del Ministerio Público, no del Procurador General de la República. O sea que esas designaciones fueron con respecto a lo que establece la ley, con respecto a los concursos y no una decisión personal del procurador. Totalmente. Es lo que establece la ley y el Consejo Superior del Ministerio Público decidió pues hacer un concurso cumpliendo con todos los requisitos de la ley, así lo pedí yo como presidente del Consejo Superior del Ministerio Público y que se cumpliera con todo. Y ahí hubo muchísimas especulaciones que hoy en día mucha gente se ríe, que mira que estaba todo truqueado, porque había una foto de un concurso y sacaban la foto del concurso, no, de un curso, perdón, y te sacaban la foto del curso y comenzaban a decir nombres. Por Dios, no, se equivocaron en todo. De 38 pegaron 3, en 3 pegaron, y debieron de haber pegado en 20, porque ¿quiénes van a estudiar? Los que están en estudiar, los responsables, los capacitados, pero luego decían, y que ¿quién ha criticado? Ninguno de ellos. Todos personas capaces, todas personas que sacaron las puntuaciones máximas para las posiciones donde iban. Y ahí están los resultados. Señor Procurador, mejorando todo. Nos quedan 2 minutos y no quiero dejar estos 2 temas. El Consejo Nacional de la Magistratura, su valoración sobre lo que ha sido este proceso, la designación de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, y ahora viene la evaluación y la designación de nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia. Y en segundo punto y por último, ¿cuáles serán las consecuencias contra los vándalos que esta mañana, de acuerdo a la policía, fueron apresados ya, estuvieron lanzando heces fecales contra la majestad del Día del Poder Judicial, de la celebración del Día del Poder Judicial en la sede de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República? Sí. Ya. Y con esto por el tiempo quizás concluimos. Y qué bueno que traes a colación ese tema. Vuelvo y reitero, el principal enemigo del sistema de justicia y de los ciudadanos son los criminales. Son aquellos que tienen un comportamiento al margen de la ley. Y las leyes te permiten, si tú no estás conforme con algo, tú poder hacer una manifestación pacífica, hay libertad de expresión y eso hay que respetarlo y valorarlo porque es parte de la democracia en la que vivimos y queremos seguir viviendo. Pero cuando tú decides violar la ley y alterar el orden público, dañar la propiedad pública, desafiar la autoridad, todo eso tiene una tipificación penal. Por eso hemos dado instrucciones a la
fiscal del Distrito Nacional para que conforme la ley y el debido proceso, pues someta a la justicia a esas personas. A nadie se le ocurre hacer eso en Estados Unidos, en Francia o en España, tirarle piedra o cualquier otro tipo de objeto, el que sea, y hacerle daño al Palacio de Justicia. Esos son símbolos que hay que respetarlo de por vida. Si queremos justicia, debemos respetar los procesos, debemos respetar la ley todos y nunca celebrar y no apoyar ese tipo de vagabundería, delincuencia y criminalidad que sucedió hoy. Y espero que así los jueces acojan la solicitud que hará prontamente el Ministerio Público para que esas personas o cualquier otra que viole la ley sea sometida. Ya está bueno de un exceso de tolerancia por algunas autoridades, por algunas personas. No, quien viole la ley debe de ir preso, no importa quién sea, no importa cómo lo haga ni cuándo lo haga. Consejo Nacional de la Magistratura. Muy buena percepción, ha sido un trabajo en equipo conforme lo manda la ley. Entiendo que las escogencias dentro del proceso, el momento han sido muy buenas y entiendo que en la próxima etapa continuará precisamente en una muy buena dirección, siempre tratando de mejorar nuestro sistema de justicia. Muchísimas gracias, señor Procurador. Hemos contado con la presencia del doctor Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República Dominicana, jefe del Ministerio Público. Debo destacar que Jean Alain Rodríguez es el Procurador General más joven que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Y a propósito, quiero también, dando datos, ofrecerles esta información a todo nuestro público. El primer procurador de la historia, la figura del procurador, se funda en Roma. Entonces, se llamaba Procuratur Augustus. Entonces, el primer procurador, de acuerdo a Cicerón, escritor, historiador y filósofo romano, se llamó Cornacidio Sabino. Fue el primer Procurator Augusti del Imperio Romano, luego de que el emperador Claudio definiera cambios en la Constitución romana para establecer este cargo en las gobernaciones de las provincias y darles más poder a su investidura. Entonces ya ustedes saben que aquí en el Imperio Romano fue que surgió la figura del procurador. Muchísimas gracias por habernos brindado el honor de ser nuestro primer entrevistado en esta nueva etapa de Víctor en Vivo y hoy día que se conmemora el Día del Poder Judicial. Muchísimas gracias, le auguro muchos éxitos en la continuación de sus funciones que ha asumido con mucha valentía y con mucho coraje y determinación. Y la verdad es que puede contar con este espacio para la disposición de todas aquellas políticas que desde el Ministerio Público se necesiten para concientizar y para poder llevar mayores explicaciones, porque un tema que, como usted decía, las cosas negativas salen y se reproducen, sobre todo ahora con las redes sociales, mucho más que las acciones positivas. Así es, ¿no? Gracias y felicidades en esta nueva etapa y por darme el espacio de poder transmitir algunas ideas a la ciudadanía, a quienes aprovecho y de nuevo les auguro un nuevo año lleno de paz, lleno de amistad, lleno de seguridad ciudadana, que cuentan conmigo para día y noche trabajar por un país más seguro, por una sociedad libre de impunidad, donde el ciudadano se sienta cada día más orgulloso de ser dominicano. Muchísimas gracias. El señor Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez. A ustedes las gracias por su sintonía y nos vemos mañana en una próxima entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.